Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, aquí desde el sur de nuestro hermoso país, desde mi querida región de la Araucanía, donde estoy haciendo la campaña. Les grabo esta columna. Durante el tiempo que esté en campaña no va a ser fácil mantener la rigurosidad y los horarios a los que ustedes están acostumbrados. Voy a hacer todo lo posible. Lamentablemente, ya la columna que tenía para el día lunes, no la pude grabar con audio, quedó mal, así es que por eso es que el día lunes se quedaron ustedes sin columna. Y preocupante, preocupante se titula esta columna, porque vemos que dentro de lo que son las candidaturas presidenciales no se está hablando de los temas que hay que hablar para avanzar de forma definitiva en la solución de los problemas que nos afectan a los chilenos hoy día. Estamos hablando específicamente de la presencia del crimen organizado en nuestro país. Estamos hablando de los grupos terroristas, que yo creo que más bien ya llegan a ser una especie de ejércitos irregulares en la novena región. Estamos hablando de la inmigración ilegal. Estamos hablando del uso de la permisología para el desmantelamiento del aparato productivo chileno, el ataque que está sufriendo toda actividad productiva en el país de parte de la burocracia estatal es un problema gravísimo que responde, como lo vamos a ver en esta columna, a un ordenamiento jurídico internacional, una agenda internacional. Yo lamento mucho que haya personas que todavía, a pesar de la evidencia que basta con, ¿no es cierto?, tener un poco de memoria para recordar a Bachelet, Piñera y Boric firmando la Agenda 2030. Como le digo, yo lamento que existan personas que hasta el día de hoy dicen de quienes denunciamos el imperio de una legislación internacional que está impuesta con determinados objetivos clarísimos para Trump, para Milei, para Meloni, para Vox. Acá en Chile se sigue hablando de que nosotros tendríamos como un gorrito de aluminio y en definitiva confunden a la gente en lugar de hacerse cargo de los argumentos, lo que hacen es descalificarnos. Bien, entonces, y el imperio de la judicatura o digamos de la legislación internacional que se impone a los países, impidiendo que podamos justamente hacer uso de nuestras herramientas, de nuestros instrumentos. Estoy hablando de la fuerza racional que se ejerce a partir de las Fuerzas Armadas y de orden sobre quienes violan la ley. Bueno, organismos internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto?, son los que entonces amenazan con sendos juicios a nivel internacional a aquellos mandatarios que están dispuestos a poner mano firme a hacer cumplir la ley. Y esto, yo lamento decirlo, pero me preocupa porque no veo que Evelyn Matei ni que José Antonio Cast se hagan cargo del problema real. El problema que tiene Chile es que tenemos a las Fuerzas Armadas y de orden neutralizadas. Y si usted no me cree, yo lo voy a dejar con dos botones de muestra. En mitad de ese proceso, lo que hablaba la izquierda era refundación de Carabineros. Esta policía ya no sirve. No sirve, hay que eliminarla, hay que hacer una policía nueva. O sea, gracias a nosotros, Piñera terminó su mandato y en ese tiempo surgieron miles de expertos en orden público. Llegaban tipos a los matinales diciendo, no, es que esto lo hacen mal porque deberían ser así. Bueno, ven para acá, a Plaza Italia, un día bien o cualquier día de la semana, ven acá a ver qué se hace. Po? Si es re fácil hablarlo en un set de televisión sacar la estrella y ponerte la capa. Po? Si es fácil. Po? Un tipo como Boric que
denostó, hizo todo lo posible para dejar a Carabineros en el suelo. Recuerda tú que hay una imagen muy elocuente que sale de Boric criticando a los militares en Plaza Italia. Y ese video, esas fotos han circulado por todos lados donde él critica que armas de fuego y por qué están los militares. Y después al tipo lo atacaron ahí en el Parque Bustamante, le rociaron las latas de cerveza, se le fue una turba encima y estaba todo cagado. El día de ayer, en horas de la noche, en la tenencia de Carabineros Licanray, se generó un procedimiento tras la llegada de una persona solicitando auxilio como víctima de un intento de agresión. Momentos en que un grupo de 5 individuos intentó ingresar por la fuerza al cuartel, atacando a los carabineros que intentaban dar protección a la víctima, lanzando objetos y generándose un forcejeo que derivó en el uso de armas de fuego, sin resultar personas lesionadas con impactos balísticos. No obstante lo anterior, un carabinero resultó con lesiones de carácter menos grave producto de los golpes recibidos. Momentos más tarde, y gracias a un amplio despliegue operativo, se logró la detención de los 5 individuos involucrados en los hechos, los cuales pasarán a control de detención el día de mañana. Agradecemos enormemente la preocupación de toda la comunidad por el estado de salud del carabinero, el cual en este momento se recupera satisfactoriamente. Entonces, mi estimado telepensante, ¿qué es lo que neutraliza a las Fuerzas Armadas y de Orden? No cabe duda que la experiencia del 18 de octubre, eh, que llevó a que más de 4.000 carabineros fueran querellados por delitos de lesa humanidad, finalmente, delitos de tortura, de tratos inhumanos, eh, una cosa de las cuales un poco más de 70 fueron probados de que, o sea, tribunales le dio curso, digamos. O sea, estamos hablando de que prácticamente 4.000 carabineros fueron perseguidos por la Fiscalía, eh, el INDH. ¿Y cómo se hizo esto? ¿Cómo se tejió todo esto? Bueno, Julio Alvear lo explica muy bien en varias de sus columnas en FNM que nosotros hemos trabajado en nuestro canal. Y quiero recordárselo. O sea, aquí hubo un pacto entre la Fiscalía y el INDH para que toda persona que llegara a la comisaría y acusase algún tipo de problema, terminase firmando una especie de formulario en el que se establecía que había sido víctima de tortura o de apremios ilegítimos o alguna eh, de estos delitos de agentes del Estado que luego son juzgados como delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué es tan importante este punto? Es muy importante porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces, ¿qué tendría que hacerse cargo primeramente alguien que va de candidato a la presidencia de la República en nuestro país? Decir que no solamente cometen crímenes de lesa humanidad los agentes del Estado y establecerlo por ley, sino que también los grupos narcoterroristas y todo tipo de crimen organizado, ¿sí? La ausencia del Estado de la entrega de un mínimo de seguridad a los ciudadanos también podría ser, llegar a ser considerada como un delito de lesa humanidad, porque en definitiva son las violaciones a los derechos humanos las que se cometen por dicha ausencia. Entonces debiera haber responsables políticos. Pero a ver, esto no es parte del debate. Aquí está, yo me voy a centrar en el debate que tuvieron José Antonio Cast con Johannes en la novena región, porque me gustaría presionar un poco para que quienes quieren votar por José Antonio le hagan ver que es importante hacerse cargo principalmente de la neutralización de las Fuerzas Armadas y para eso necesitamos darles garantías, como dice Johannes, a través de una reforma al Poder Judicial que implique un tribunal de prevaricaciones externo que evalúe cuando un juez prevarica o no. También tenemos que hacernos cargo del avance del imperio de todo lo que tiene que ver con el soft law, ¿cierto? Este derecho internacional que está impulsado por los aliados de los revolucionarios, los aliados de la extrema izquierda en los distintos países, y se impulsa justamente para destruir la capacidad que tiene el país de darse en sí mismo sus propias reglas y de lograr el imperio del Estado de Derecho. Fíjese que en 2024 el intervencionismo ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue descarado. O sea, por un proceso de 1992, el proceso Wilcaman Payama,
y otros versus Chile, a 32 años de los hechos. Se acusó a el Poder Judicial de criminalizar las protestas pacíficas y se exigió una capacitación de parte de una Corte Penal Internacional de Derechos Humanos que permanentemente está apoyando criminales, ¿sí? Se exigió entonces la capacitación de nuestros jueces para evitar el uso discriminatorio del derecho penal con base en el origen étnico de las personas. O sea, si acá viene el Consejo de todas las Tierras, impulsa a través de la CAM, de la UAM o de cualquier organización terrorista o ejército paralelo la violación de derechos humanos de los chilenos, sean chilenos mapuches, chilenos croatas, chilenos italianos, lo que sea, resulta que si el Estado se defiende y en definitiva termina por sentenciar como criminales a quienes violan los derechos humanos de los demás, con la excusa que sea, entonces viene la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos y a Chile le dice cómo tiene que resolver este tipo de casos y acusa a los jueces de ser racistas. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno no se hace cargo de que el convenio 169 de la OIT, de que la plurinacionalidad del mamarracho, de que todas estas intervenciones externas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son una manera que tiene la izquierda que ha capturado estos organismos para avanzar su plan de desmantelamiento de los Estados-nación. Entonces uno no está viendo qué es lo que está pasando. Y a mí me parece preocupante que el único que realmente está diciendo, a ver, tenemos que terminar con esta intervención porque en lo que deriva es en la neutralización de nuestras Fuerzas Armadas y de orden que usted lo vio. El caso del carabinero que narra los hechos en Licanray, le está diciendo, o sea, atacaron una comisaría, arrancaron y el único que salió con lesiones fue un carabinero. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Sí, los carabineros tienen las armas, ¿verdad? Bueno, José Antonio también está consciente de esta situación. Veámoslo con él. Yo no sé si todos recuerdan quién fue Osvaldo Antilles. Sí. Un joven de 29 años asesinado en su casa, en Cajón, entrando a Vilcún, donde un grupo de terroristas ingresó a la casa, él salió a defender a su familia y lo asesinaron en el living o en el comedor de la casa de su padre. No sé si alguien se acuerda de Pedro Cabrera, asesinado en Coyipulli, en una agrícola, porque iban a hacer un atentado contra un establecimiento de energía eólica. Él era un trabajador agrícola. Y no sé si vieron el video de hace poco de cuando asesinan a Manuel León. En los últimos años, más de 25 asesinatos, más de 630 actos terroristas. Bueno, yo vi con mucha calma, digamos, paciencia este debate. ¿Y por qué digo paciencia? Porque eh, los, a ver, se acusa a la derecha de republicanos, socialcristianos, Partido Nacional Libertario, de ofrecer soluciones facilistas a temas complejos. Yo creo que las soluciones son fáciles y requieren de esa voluntad de la que está hablando José Antonio, de ese coraje, esa voluntad. Pero la solución fácil tiene que ser muy bien tomada. Es decir, como dice Aristóteles, uno puede disparar muchas flechas al blanco, pero hay una sola manera, hay un solo tiro que es el tiro correcto, que es el que da en el blanco, ¿cierto? Entonces nos podemos equivocar. Y el problema en este tipo de materias es que las equivocaciones cuestan vidas de mucha gente. Entonces, lo que a mí me parece es que no podemos, como lo hizo él, decir que se acabó el hueveo y yo estoy dispuesto a irme a la cárcel y pensar que con eso Carabineros va a empezar a actuar, que las Fuerzas Armadas van a empezar a actuar. Nosotros tenemos que darle garantías de no persecución a los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden. Y para eso hay una serie de medidas que hay que tomar. Entonces, a ver, la reforma al Poder Judicial, mi estimado telepensante, es clave. Y lo voy a dejar con Nubia Viván, que le va a explicar qué es lo que hizo la Fiscalía,
antes yo le mencioné, pero en detalle, con el INDH para perseguir a carabineros durante el 18 de octubre. Y no se olvide que Artés está amenazando con que no va a haber paz social, o sea, están amenazando con otro golpe de Estado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que nos den el golpe de Estado que nos están prometiendo si es que no son ellos los que siguen gobernando? ¿Eso vamos a hacer? ¿Le vamos a permitir a la CAM, a la UAM y a todas las organizaciones terroristas que terminen de armar su ejército paralelo? A ver, yo creo que estamos en un punto de inflexión y que si en esta vuelta democrática no somos capaces de enderezar el rumbo, podemos perder el país realmente. Y por eso en parte es que yo voy de candidata a senadora. Estoy súper convencida de que si no hacemos ahora la pega, no vamos a tener Chile. No solamente porque ya no nacen chilenos, sino que porque se mata a muchos chilenos. Eh, y porque se está avanzando el desmantelamiento institucional de nuestro país, y no nos equivoquemos. Toda la intervención de los organismos internacionales nos está costando no solamente el Estado de Derecho, la posibilidad misma del Poder Judicial de actuar, también nos está costando el desarrollo económico, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo dejo ahora con Núñez Vivanco, quien nos va a explicar en detalle cómo actuó entonces la Fiscalía y qué es lo que enfrentan los carabineros que tengan que ser la punta de lanza de la voluntad política. Si todos estamos de acuerdo en que se requiere voluntad política, y en eso yo estoy 100% con Johannes, con José Antonio. No he visto a Evelyn ser tan firme en su manifestación, pero ok, creo que ella también lo entiende. La pregunta es, ¿cuál va a ser la herramienta de esa voluntad política? Vamos con Nubia Vivanco. Los sistemas de persecución penal han sido ideológicamente instrumentalizados. El antiguo, respecto de nuestros uniformados 7390, dejando sin efecto la aplicación de la ley de amnistía y tampoco permitiendo la aplicación de prescripciones. Así se llega a un punto desviante como, por ejemplo, hacer ingresar a un centro penitenciario a un anciano de 92 años para cumplir una pena de 25 años. En cuanto al sistema persecutor penal vigente, respecto de nuestros carabineros que enfrentaron el octubrismo, el efecto es prácticamente el mismo: establecer una persecución penal eterna, crónica, al imputarles el delito de tortura, un delito imprescriptible, a través de las más de 3.300 querellas y más de 9.000 denuncias. Lo que se hace es que cada uno de estos carabineros es susceptible de ser sujeto a una reapertura de esta persecución penal. 10, 20 años más podrían eventualmente verse en la obligación de enfrentar estos juicios dependiendo de una voluntad política. Efectivamente se ha abierto una verdadera industria de esta persecución penal, pero el objetivo es claro: la rentabilidad ha sido tanto política como económica. Pero más allá de aquello, lo que ha rentabilizado esta izquierda subversiva tiene que ver con la inhibición del accionar de estas ramas uniformadas y de control de orden público. Será necesario entonces ejercer todas las acciones que le den la seguridad y la tranquilidad a nuestras Fuerzas Armadas y de orden y seguridad de que pueden ejercer el mandato constitucional sin ser sacrificados en el altar de los cobardes que los entregaron a esta persecución penal. Bueno, no me quiero demorar mucho porque quiero que esta columna sea más o menos breve. Le pido que la comparta. La última vez que hice eso realmente fue fantástico porque el programa llegó a mucha gente, mucha más de la que suele llegar. Eso es gracias a que usted compartió. Bueno, entendámoslo bien. Nosotros nos enfrentamos a que el próximo gobierno pueda repetir la historia de Sebastián Piñera. Entonces, esto es grave. Necesitamos darle garantías a las Fuerzas Armadas y de orden de que no las van a perseguir como persiguieron a carabineros ahora y como han perseguido a los militares en el pasado. Y le quiero decir a mis compatriotas, no sacamos nada con decir se acaba el hueveo, como lo dijo José Antonio, y decir no importa, yo estoy dispuesto a irme preso. Me pongo en el lugar de un carabinero normal, eh, sin, sin estar en las alturas de los altos rangos. ¿De verdad José Antonio cree que un carabinero
¿Se puede imaginar que en la celda de al lado de la cárcel donde él vaya a pasar 10 años va a estar José Antonio también, el candidato a la presidencia? Yo creo que hay que pensar mejor lo que uno va a decir. Y lo dejo eso sí con las palabras de José Antonio para volver después a el asunto de las garantías que podemos ofrecer a las Fuerzas Armadas y de orden. Y yo lo que les estoy diciendo es que yo voy a actuar. Y si me voy preso, me voy preso. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Al menos lo que yo planteo, no quiero discutir con Johannes. Si él pasa a la segunda vuelta, yo lo voy a apoyar. Estoy seguro que él me va a apoyar a mí. Pero tenemos que ganar la mayoría parlamentaria. Y si no la tenemos, nosotros vamos a actuar igual. Y si me voy preso, me voy preso. Usted puede hacerlo siempre y cuando se comprometa a indultar a las personas que sean condenadas en razón de haber cumplido con la ley. Yo sí me comprometo. Y me comprometo también hacia el pasado. 1. 2. Efectivamente vamos a respaldar toda política que sea, por el amor de Dios, no vamos a votar por Jara si en una segunda vuelta se pasa la segunda vuelta. Ya, o sea, no, eso está claro. ¿Ya? Pero no se olviden de una cosa. Yo o tú podemos tomar la decisión de irnos presos voluntariamente. Que cuando yo veo a mis carabineros que tienen que defenderse solos en tribunales, con sus propios recursos, con familia, cuando tienen 260, el caso del comandante Crespo, 260 días de juicio, de sesiones, de días de sesión de juicio, donde él no puede trabajar, donde en la práctica lo tienen que condenar. Entonces tengo que hacerme cargo también de lo siguiente. Yo puedo tomar una decisión por mí, pero la garantía que le tengo que dar a nuestros uniformados es una garantía más importante que solamente acompañarlos en la cárcel. Bien, primero que todo, indultos. Acá no solamente hay que indultar, como ya lo ha dicho Agustín Squella, me imagino que hablando por boca de José Antonio, a los carabineros que hayan sido perseguidos y presos por el defender a Chile del golpe de Estado que le dieron a nuestro país el 18 de octubre, que no nos equivoquemos. Si Chile todavía existe es gracias a esa delgada línea de carabineros que hoy día está pagando por habernos hecho el bien a todos nosotros, a usted y a mí. O sea, es que ese es el punto. Si usted hoy día tiene una vida tranquila y si yo puedo hacer esta columna es gracias a esos carabineros. Y antes de eso es gracias a los militares que los han perseguido, como bien decía Nubia, ¿verdad? Entonces lo primero son los indultos. A ver, Boric indultó a criminales de todo tipo. ¿Ah? Retiró las querellas de seguridad interior del Estado. Bueno, Kaiser, Matei, Kast, pueden indultarlos a todos también. ¿Mm? Derecho humanitario a todos nuestros militares de Punta Peuco, Colina, Yumbel, a todas las mujeres que han sido, que las han metido a la cárcel, ni siquiera tienen este gobierno feminista, ¿no? Ni siquiera tienen una cárcel especial como podría ser Punta Peuco para ellas. Ellas están en una cárcel común, normal, las que han sido perseguidas por haber participado en el régimen militar. ¿Mm? Después nosotros tenemos que hacer un trabajo de joyería para recuperar la soberanía del país. Este es otro tema que solamente toca a Johannes. Necesitamos que también se haga cargo Evelyn, se haga cargo José Antonio. ¿Ya? Hay que darle pensiones de gracia, no a los criminales que les dio pensiones de gracia a Boric, eso hay que quitárselas. Hay que darle pensiones de gracia a quienes han sido perseguidos por el Estado. Hay que hacer justicia, porque no es solamente liberarlos, indultarlos. ¿Mm? Necesitamos una reforma a la reforma procesal penal, o sea, que se hizo en Chile. Es un desastre. No puede ser que acá se proteja al victimario y se deje absolutamente desamparar a las víctimas. Y cada carabinero que por cumplir órdenes de los políticos enfrente un proceso judicial tiene que tener derecho a defensa. No puede ser que la familia tenga que empobrecerse para que no se vaya a la cárcel y poderlo defender. ¿Sí? Acá hay que terminar con el INDH, claramente. Y lo voy a dejar con las propuestas de Johannes, que realmente me gustaría, y creo que usted también, y creo que es lo que Chile necesita. Y aquí estoy diciendo, sea cual sea de los tres candidatos, pero a mí un candidato que no me está diciendo lo que Johannes dice acá es un candidato que claramente, por mucha voluntad que tenga, no va a lograr darle al país lo que le está prometiendo en materia de seguridad. Colegas parlamentarios que entienden perfectamente bien que hemos llegado a un punto en que tenemos que hacer reformas más profundas que solamente cosméticas.
Si queremos que lo que está proponiendo José Antonio se transforme en una realidad, que Carabineros pueda actuar con la certeza de la protección de la ley mientras actúen dentro del marco de la ley, tenemos que hacernos cargo de esa herida abierta en el flanco de la República, que es un poder judicial que no da confianza. Bueno, en suma, mi estimado telepensante, lo que yo quiero plantearle a usted es que la discusión entre Johannes y José Antonio llegó justamente que José Antonio planteara el caso de Uribe, presidente Uribe en Colombia, y cómo él logró terminar con el imperio de la FARC, que entrenaron, ¿no es cierto?, a los miembros de la CAM en nuestro país. Y Johannes justamente lo que le dice es, pero ahora Uribe está preso y todos sus hombres también. Eso no nos puede pasar en el país y no podemos pedirle, no podemos ser tan injustos de pedirle a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que corran ese riesgo. Nosotros tenemos que hacer reformas profundas a la institucionalidad, tenemos que terminar con el imperio de una ley internacional que está siendo utilizada claramente para neutralizar a las Fuerzas Armadas de Orden en los distintos países donde los aliados de la extrema izquierda avanzan sus revoluciones, sus golpes de Estado, la desestabilización de la democracia. Eh, es fundamental, por lo tanto, hacerse cargo. Y lo mismo sucede esto lo dejo para otro video, otra columna, con la permisología. La permisología es resultado del imperio de los acuerdos internacionales en torno a materias medioambientales que son de una injusticia tremenda para los chilenos. O sea, China no aplica esas normas y es el principal contaminante del mundo. Y nosotros que contaminamos menos de un 0,4 del total global de lo que es el CO2, tenemos que aplicarnos normas draconianas, y eso es lo que se está haciendo ahora con el cambio de norma de la leña, del uso de la leña, que el problema del uso de la leña es cuando está mojada o cuando los artefactos están malos. Y con eso van a afectar y van a destruir la vida de 7 millones de personas que, sobre todo en el sur de Chile, necesitamos la leña para sobrevivir, la cocina a leña. Y ha hecho trabajo, acá lo subió a este canal sobre este tema. Pero no es solamente la leña, es la matriz energética, es cualquier cosa que usted quiera hacer, es la declaración de campos productivos que ahora tienen que ser humedales y no se pueden tocar, es la ranita que, como existe ahí, impide que se instale una industria. 100.000 millones de dólares detenidos y en la Araucanía 4.000 y tantos millones de dólares detenidos por permisología, trabados. Lo que está pasando, que es una vergüenza, ¿no es cierto?, en Vitacura, con esto de preguntarle a espíritus y ancestros. Entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a tragar los sapos? No nos podemos seguir tragando los sapos. Ya basta. Y tenemos que exigirle a nuestros candidatos, sea cual sea, como le digo. Con esto no quiero decir no quiero decirle a quienes siguen a José Antonio que le exijan que asuma el programa de gobierno de Johannes, ni quienes siguen a Matei. Pero entonces que me digan cómo van a resolver la neutralización evidente de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Cómo lo van a hacer? Si no es a través de las medidas que está proponiendo Johannes, que propongan sus propias medidas. Es preocupante, realmente es preocupante porque eh, nos estamos quedando con titulares que están vacíos. Sí, todos queremos que se mejore la seguridad. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? No, es que tenemos este plan, ya, pero el plan implica que un carabinero, que un militar se convenza de que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en la aplicación del plan. Entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de ellos? Hay que darle garantías a ellos. Y cada candidato puede tener su propia batería de garantías, pero se tiene que hacer cargo de la problemática de fondo. ¿Se entiende? Ahora fíjense ustedes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con esto ya voy terminando, acaba de abrir el caso Vega González y otros, donde el Poder Judicial había declarado prescripción para acusados militares del 73. Bueno, como es crimen de lesa humanidad, de lo que usted vio, se persigue a carabineros, como nos dijo Nubia Vivanco, ¿no es cierto? Entonces se les aplica el Estatuto de Roma, que es posterior a los hechos acaecidos del 73, y la Corte Interamericana declara que no es prescriptible los delitos por los cuales han sido juzgados esos militares. Estamos hablando de nuevo de personas octogenarias
que se la jugaron porque en Chile no se instalara la dictadura castrocomunista. Entonces, ¿hasta cuándo? Ese es el punto. Es la venganza de la extrema izquierda haciendo uso del Poder Judicial. Y tengamos claro que abogados, jueces que no son de extrema izquierda no tienen una estrategia para enfrentar esta estrategia. Y ahí va el llamado para ellos. Esta estrategia, la fiscalía, de todos los activistas políticos que hay en el Poder Judicial, tiene que poder ser enfrentada con una estrategia de justicia que de alguna manera dé respuesta a este intento de desmantelamiento total y brutal del país. Y aquí seguimos con la revolución octubrista encubierta, estamos más o menos bajo los efectos de un oasis, pero ese oasis se nos va a acabar. Y cuando se nos acabe, y después de la última aprobación de la ley de control de armas que acaba de hacer el Senado, para que no nos podamos defender los ciudadanos honestos, vamos a tener que salir con palos de escoba a defendernos de un crimen organizado que ya tiene un armamento contundente. Vamos a tener las Fuerzas Armadas de orden neutralizadas. Francamente, es preocupante. Así es que si usted es republicano, vota por José Antonio; si usted es de Chile Vamos, vota por Evelyn Matei, pídale que se hagan cargo de la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden, y que por lo tanto aborden de una vez por todas la necesaria reforma del Poder Judicial, los límites que la soberanía de nuestro país tiene que poner a la intervención de organismos internacionales, se indulte a carabineros y a los miembros de las Fuerzas Armadas por todos los delitos, comillas, que atribuye la extrema izquierda han cometido por defender a Chile, porque si no, si nosotros no cuidamos a quienes nos cuidan, pues no nos podemos quejar. Que tenga una muy buena semana. Directo al hueso, como decimos. Soy Vanessa Kaiser, voy de candidata al Senado por mi querida región de la Araucanía, donde crecí, donde sigo pasando importante tiempo de mi vida. Nació mi primer hijo, me casé. Es decir, la región que llevo de Chile más profundamente anclada en mi corazón. Hago este video para contarte por qué es tan importante que me apoyes. Me apoyes ya sea compartiendo el video, votando por mí o financieramente el que pueda en la cuenta de Cervel. Nosotros somos un partido nuevo y sin embargo tenemos una voluntad férrea. El Partido Nacional Libertario es el partido de la derecha con mayor militancia del país. Johannes ha logrado un milagro en muy poco tiempo. Imagínense, no solamente el partido más importante de la derecha en términos de militancia, sino un peso, así, a pulso, con su trabajo de diputado, con la lucha que ha dado, sino que además ha levantado una candidatura a la presidencia que es competitiva. Muy importante en estos tiempos en que se nos amenaza nuevamente con otro golpe de Estado, con quebrar la paz social, en que tenemos una derecha que ha votado permanentemente por ignorancia, en parte importante, gente que cree que el globalismo no existe, así que no importa el Tratado de Escazú, no importa el Tratado de París, no importa el Convenio 169 de la OIT, no importa la ley indígena, no importa ninguna de esas cosas. O sea, en todo lo que nosotros vivimos en la Araucanía hay razones fundamentalmente ancladas a ese globalismo, a ese proyecto del mamarracho que todos rechazamos, que es globalista. Pero la derecha no lo sabe. Y para dar esta pelea, la batalla cultural que da Milei en Argentina, que da Trump en Estados Unidos, que da la AfD en Alemania, hay que tener las ideas claras. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere avanzar en política, necesita el respaldo ciudadano. ¿Y cómo te respaldan los ciudadanos? Te respaldan cuando tú los sabes persuadir. ¿Y cómo los persuades? Bueno, la gente del Frente Amplio y la extrema izquierda sabemos que los persuade a punta de puras mentiras. Pero la gente de la derecha no logra persuadir. No logra persuadir a menos que el aguijón de la necesidad lleve a que la gente grite por favor seguridad y grite por favor crecimiento económico. Pero necesitamos algo más que eso. En lo que se viene necesitamos algo más que eso. Así es que mi elección me parece clave. De verdad, yo no hubiera tomado este rumbo si no fuese porque creo que estamos en un momento histórico,
Podemos perder el país en el próximo gobierno si es que no es capaz de controlar la calle, como le llaman, que no es la calle. Usted y yo sabemos que esos son grupos que están entrenados. La calle no quemó 73 estaciones de metro, ¿sí? Entonces para eso hay que tener las ideas claras. Hay que entender cómo opera la izquierda a nivel internacional a través del Foro Sao Paulo, por ejemplo. La intervención que tiene el socialismo del siglo XXI a través de Álvaro García Linera, a través de Maduro, con el que no se olvide, nuestro actual gobierno fue a hacer un pacto de seguridad. Después mataron al teniente Ojeda, pero la derecha no se entera de nada de eso. La derecha no sabe qué es lo que hay detrás del narcoterrorismo, de los ejércitos irregulares que se han ido formando en nuestra querida región de la Araucanía. Hay que tener claridad de qué es lo que está pasando. Hay que tener un diagnóstico que involucra todos los factores y los actores. Por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial, porque aquí no se va a poder hacer nada si que tenemos a carabineros, Fuerzas Armadas y de orden neutralizados. No basta con decir yo me voy a la cárcel. Hay que poder garantizarles a ellos que no se van a ir a la cárcel si cumplen con el mandato de un gobierno que tenga la voluntad política de poner fin al azote del narcoterrorismo en nuestra región. Así que nada, te dejo invitado a apoyarme. Con eso le vamos a dar una proyección de 8 años al Proyecto Nacional Libertario. Hay que extirpar la estatolatría, este amor por el Estado que tienen las juventudes. Hay que dar la pelea de las ideas. Hay que tener una derecha contundente que sepa defender nuestros derechos fundamentales delante de esa izquierda que cree que tiene derecho a violar nuestros derechos. Ya basta. Así es que eso, te invito a apoyarme y te dejo el link entonces de la cuenta del CERVEL, por si es que puede ser también a través de ese medio. Tenemos que llegar con propaganda a mucha gente a través de las radios, etc. Y como le dije, es un partido nuevo que ha ido sumando fuerzas y en eso estamos. Vamos a dar la pelea hasta el final. Un abrazo y viva Chile.